a todos los hermanos que nos escuchan, que nos ven, que nos oyen. Agradecidos estamos con el Señor por permitirnos estar aquí para poder aprender de su palabra y ser guiados mediante lo que Él nos manda para obedecerle, agradarle y sabemos que a quien más nos beneficia esto es a nosotros como hijos de Dios, el poderle darle gloria a Él. Así que antes de iniciar estas clases de discipulado, quisiera que me acompañara en una corta oración. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por este día. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos, Dios amado, por diferentes medios para aprender de tu palabra. Te pido, Dios Santo, que seas tú ayudándome a mí a dar tu palabra como tú lo mandas, Dios, de forma genuina, Padre Santo, y que los hermanos que nos estén escuchando y que nos estén viendo sean guiados de forma correcta, Padre Santo, por medio de tu palabra, mediante la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, hermano, la primera clase que vamos a ver hoy, como puede ver ahora en pantalla, es acerca de un nuevo nacimiento y una nueva vida. Creo que pues, es importante entender qué es ser cristiano. Es decir, una persona, antes de decir que soy cristiano, debe entender cuáles son esas implicaciones de decir yo soy un cristiano. Y es importante esta clase, nos va a ayudar a entender la razón por la que nosotros somos cristianos, que va más allá de decir, pues, bueno, soy cristiano porque voy a la iglesia, va más allá de eso. Tiene mucho que ver con una actitud del corazón y lo vamos a ir viendo poco a poco. Hay un texto base que está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 15, pero quiero enfocarme especialmente en Juan 3:3, porque creo que ese es el centro de esto que vamos a hablar hoy. Cristo está hablando con Nicodemo. Recuerden que Nicodemo en una forma muy literal había entendido lo que Cristo había dicho antes, que Cristo le había dicho que para volver, que tenía que volver a nacer. Y Nicodemo le dice, bueno, pero me estás diciendo que me vuelva a meter en el vientre de mi madre y vuelva a salir. Así lo había entendido Nicodemo, pero sabemos que Cristo lo estaba llevando a un entorno espiritual más que terrenal. Y Cristo en el versículo 3, mire lo que le responde. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y antes de saber qué es el reino de Dios, debemos primero definir qué es nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo, hermanos, en otras palabras, lo que significa es nacer de arriba. Eso es lo que significa nacer de nuevo, es nacer de arriba. Ya nacimos terrenalmente, ya que en lo material, en lo tangible que somos, ya hemos nacido una vez, pero espiritualmente debemos nacer de nuevo. Por eso Cristo dice, o por eso se le busca un sinónimo de nacer de arriba. Otra cosa que debemos entender cuando se habla de nacer de nuevo es que para nacer de nuevo es importante que en la Biblia esa frase es intercambiable también con el ser hijo de Dios. Una persona que haya nacido de nuevo es una persona que es hijo de Dios. Por eso cuando usted escuche, bueno, soy hijo de Dios o he nacido de nuevo, es lo mismo, significa lo mismo. Y esto es importante porque eso nos va a ayudar también a comprender que no todos somos hijos de Dios, que no todos podemos decir yo soy un hijo de Dios. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque eso es lo que está en su palabra. Para esto son esas enseñanzas, para entender lo que dice su palabra. Y su palabra es clara en este punto, y es que nacer de nuevo lo que significa es eso, es ser hijo de Dios. Y realmente a veces en el mundo, en nuestra sociedad, en la universidad, en el trabajo donde estamos, hay muchas personas que a veces hablan y dicen, bueno, es que yo he nacido de nuevo, es que yo soy un hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, pero a la luz de la Biblia esto no es cierto. Podemos sentir que somos hijos de Dios porque hacemos buenas obras, pero realmente no son las obras las que nos hacen hijos de Dios. Lo que a nosotros nos hace hijos de Dios es el vivir conforme a la voluntad del Señor. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Antes de eso yo quisiera recordar una historia en el Antiguo Testamento que nos va a ilustrar un poco más de por qué no son las obras las que no nos hacen hijos de Dios. Porque muchas personas dicen, yo soy hijo de Dios porque yo no mato, yo no robo. Y a veces uno recuerda y uno dice, bueno, Pablo Escobar hacía buenas obras, entonces él era hijo de Dios. Y pues obviamente es un rotundo no.
Y eso es lo que nos debe llevar a concluir, no solamente mediante este ejemplo, sino por lo que dice su palabra, es que somos hijos de Dios por el porque hemos creído en Él. Somos hijos de Dios porque hemos nacido de nuevo, porque hemos nacido de arriba. Es importante que entendamos esto inicialmente para poder seguir. Lo segundo, o aquí seguido de esto, es que lo que les venía diciendo era que en Israel hubo un tiempo en donde el pueblo ofrecía buenos sacrificios, donde hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios, y fue en el reinado de Josías. Recuerden que Josías fue, después de David, fue un buen rey. O sea, Josías fue el segundo mejor rey que tuvo el pueblo de Judá, que tuvo la nación de Judá, el reino del sur. Pero realmente la Biblia muestra de que después que Josías, de haber pasado 11 años reinando, haciendo lo correcto delante del Señor, el pueblo en 3 meses vuelve otra vez a la idolatría. Y a veces la pregunta es, bueno, 11 años haciendo lo correcto y se muere Josías y en los siguientes 3 meses vuelve el pueblo a la idolatría. Eso significa, amados hermanos, de que ellos simplemente eran diferentes externamente, pero internamente seguían siendo idólatras. Internamente seguían amando a otras personas, lo que nos lleva a concluir de que el pueblo de Dios jamás en esos 11 años seguía a Dios, aunque hacía los sacrificios que el libro de Levítico les manda. Nos llega a concluir de que realmente lo que sucedía es que ellos estaban siguiendo era a Josías, más que seguir al Señor. Y es muy claro entender esto, amados hermanos, porque si no entendemos esto, no podemos entender tampoco lo que dijo Isaías más adelante, en ese mismo contexto, ese mismo contexto. Y es que Isaías dijo que sus obras son como trapo de inmundicia. Y cuando nosotros vamos al pueblo de Israel y entendemos qué era lo que significaba sus obras son un trapo de inmundicia, realmente los trapos de inmundicia para ese tiempo lo que significaban era lo que las mujeres se colocaban en sus partes íntimas cuando tenían el periodo. Era lo que le ponían a los niños cuando hacían sus necesidades. Es decir, los trapos de inmundicia eran eso. Y Isaías le está diciendo a un pueblo que está dando sacrificios, le está diciendo, miren, sus obras, de parte de Dios obviamente, sus obras son como trapo de inmundicia. Y esto es tremendo porque el pueblo de Dios estaba haciendo los sacrificios, pero no los estaba haciendo de corazón. Simplemente lo estaban haciendo porque seguían a Josías, no porque seguían al Señor. En otra ocasión Isaías le dice, yo aborrezco sus sacrificios me son una abominación. Y Dios dice eso porque Dios estaba viendo que en su corazón realmente no estaban transformados. Realmente lo hacían porque seguían a Josías más que seguirlo a él. Y lo demuestra más adelante por lo que les acabo de decir. Muere Josías y a los 3 meses caen en idolatría. Y es tremendo. Y eso es una imagen muy perfecta y muy correcta de lo que pasa en nuestras vidas o en las vidas de aquellas personas que hacen buenas obras y no son creyentes, no son cristianas, no creen en el Cristo de la Biblia y creen que por eso son salvos. Realmente no es por obra, lo dice la palabra y más adelante lo vamos a leer. Pero realmente eso a nosotros nos debe llegar a entender de que las palabras de nuestro Señor Jesucristo fueron claras en ese punto y la palabra que está en toda la Escritura es clara en ese punto, que no es por nuestras obras. Dios está viendo el corazón, lo que nos motiva. Y realmente una persona que no es cristiana, que no glorifica a Cristo, mucho menos lo va a hacer con sus obras. Por lo general una persona cuando hace buenas obras, aunque usted no lo crea, hermano, su motivación nunca va a ser glorificar al Señor. Es decir, una persona no creyente no va a decir, bueno, voy a hacer esto para darle gloria a Dios. Normalmente lo hace porque quiere ser el centro, porque quiere crear más afinidad con su público, si es un famoso, porque quiere que lo vean, porque quiere ganar puntos, porque sabe que a futuro puede haber un negocio que lo puede beneficiar. Es decir, él es el centro, lo está haciendo por un beneficio de él a futuro o en su mismo presente. Entonces no está en ningún momento glorificando a Dios. Y aunque suene muy cruel, realmente la Biblia lo describe así. Realmente él está siendo el centro. Está quitando a Dios de un lado y se está poniendo él. Por eso no son las obras las que nos salvan. Las obras es un resultado de la salvación. Las obras las hacemos nosotros porque ya Dios nos salvó y no para que Dios nos salve. Pero el mundo hace las obras porque cree que con eso Dios los va a salvar. Y la Escritura nos muestra eso. Debemos de tenerlo claro, amados hermanos, que
Eso no es un nuevo nacimiento, no es por medio de las obras. Leyendo este primer punto, mire lo que dice. Un acto es un acto de transformación operado por el Espíritu Santo con el corazón del creyente, cuando voluntariamente en un acto de fe el hombre reconoce sus pecados y admite morir a su vieja manera de vivir, naciendo a una nueva vida conforme a la voluntad divina. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Es algo sencillo, simplemente el nuevo nacimiento tiene que ver con un acto del corazón donde nos arrepentimos de nuestro pecado, reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y nos sometemos a su voluntad que está en su palabra. Eso es a grosso modo lo que significa un nuevo nacimiento, es volverse a Cristo más allá, más que de obras, de corazón. Eso es lo que significa y lo que nos está enseñando, lo que siempre nos enseña la Escritura. Realmente eso es, quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 3 versículo 10. Primera de Juan, capítulo 3 versículo 10, mira lo que dice. Por tanto, podemos identificar quiénes son los hijos de Dios, lo que dice, y quiénes son los hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece al Señor. Mire algo, y es que aquí Juan está diciendo lo siguiente, que se reconoce el que es hijo de Dios y se reconoce el que es hijo de Satanás por estas dos razones. Porque no se conduce con rectitud y porque no ama a los creyentes. Que nos lleva a pensar esto, amados hermanos. Más allá de que las obras es un acto de rectitud, cuando está hablando de rectitud es un acto de corazón, de qué es lo que nos motiva a ser nosotros. A veces el hombre dice, bueno, es que yo no mato, yo no robo a nadie, pero aquellos sueños pecaminosos que tiene, aquellos pensamientos, aquellas mentiras, es decir, no está matando, no está robando, pero también sigue pecando, también sigue cometiendo pecados adrede, a propósito, craneados, planeados. Esa es una persona que no está actuando como dice aquí la palabra, no está actuando con qué, con rectitud, no está actuando con rectitud. Ni tampoco está amando al creyente, porque cuando una persona miente, sencillamente le está haciendo daño a otros. Entonces, realmente el verdadero creyente no se conoce por sus obras, sino que ese ya es un fruto de lo que realmente refleja a un verdadero creyente, a una persona nacida de nuevo, y es que trabaja con rectitud, trabaja amando a los creyentes, sirviendo a los demás. Entonces es importante eso, hermano, porque realmente eso es lo que nosotros nos identifica como verdaderos cristianos. Cuando usted entiende lo que es un cristiano, usted entiende que un cristiano es aquel que vive conforme a la palabra del Señor. Lastimosamente, incluso hay estadísticas que dicen que el cristianismo ha crecido, pero realmente nosotros no debemos guiarnos a la luz de las estadísticas, nosotros debemos guiarnos a la luz de la palabra, debemos preguntarnos, bueno, a la luz de la palabra, ¿hay verdaderos cristianos o sí están creciendo los cristianos? Y lamentablemente realmente no es así, realmente muchas personas se consideran cristianos y que están incluidas en esa estadística como nuevos cristianos porque van a una iglesia, porque cantan alabanza, porque cantan adoración, están ofreciendo sacrificios, están haciendo obras buenas, pero su corazón realmente no ha sido transformado, realmente no trabajan con rectitud. Cuando tienen que mentir lo hacen, cuando tienen que defraudar lo hacen, cuando tienen que traicionar a alguien lo hacen, no están trabajando con rectitud. Entonces ahí vemos lo que realmente está diferenciando a un hijo de Dios con un hijo del diablo. Y es que realmente el ser hijo de Dios es aquel que hace las cosas con rectitud. ¿Qué te motiva o qué le motiva a usted, ¿no? O a usted que me escucha y que me oye? ¿Qué te motiva a ti a hacer lo que haces? Podemos tener 10 años como cristianos. Podemos ser cristianos por mucho tiempo, pero realmente ¿qué te motiva a servir en la iglesia? ¿Qué te motiva a ser la mano derecha del pastor? ¿Qué te motiva a venir todos los domingos y todos los sábados o los días que hagan los servicios? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Realmente quieres darle gloria a Dios o es por un beneficio propio? Si la respuesta es la segunda, probablemente aún,
tienes tiempo para recapacitar y volver a Dios una vez más, volver a Dios de corazón. Realmente Dios debe ser nuestro centro. A veces estamos sirviendo y creemos que por eso ya nos ganamos el cielo y somos salvos, pero realmente si estamos sirviendo y eso es lo que nos mantiene en la iglesia, debemos preguntarnos entonces, ¿realmente íbamos por Dios o por el servicio? Realmente si eres músico ibas a la iglesia porque tenías que tocar, si eres predicador simplemente leías la Biblia porque tienes que predicar, si orabas porque sencillamente te tocaba coordinar, es decir, ¿por qué haces lo que haces? ¿Lo haces porque amas al Señor, porque quieres actuar con rectitud de tu corazón o porque sencillamente estás buscando un beneficio propio? Son preguntas que nos deben de llevar a un cambio genuino si no lo están. Son preguntas que nos deben llevar a una recapacitación en nuestro interior y pedirle perdón a Dios si las cosas no las estamos haciendo bien. Porque nunca la razón para venir a la iglesia o adorar a Dios deben de estar fuera de Dios. Yo no debo ir a la iglesia porque voy a servir. Mi motivación de ir a la iglesia no debe ser porque voy a cantar. Mi motivación de ir a la iglesia no debe ser porque voy a coordinar. Mi motivación de ir a la iglesia debe ser porque amo a Dios, porque quiero agradarle a Él, porque quiero darle la gloria a Él. Y de ahí en adelante puedo tener todas las motivaciones que quiera, pero esa siempre debe ser la primera, la fundamental y la más importante. Si esa no es la primera, corremos riesgo de que nuestro corazón nos esté engañando, como dice Jeremías. Nuestro corazón a veces es muy engañoso y a veces nos hace creer que estamos haciendo las cosas bien y muchas veces no son así. Seguimos con el punto número uno, perdón, el punto número dos. Bueno, esta parte de aquí es un resumen de lo que leímos anteriormente. Es decir, hay una transformación por medio del Espíritu Santo, es voluntariamente, porque obviamente nadie nos obligó, nos nació a nosotros el deseo de hacerlo y al mismo tiempo fue un acto de fe porque decidimos creer en Él y ese acto de fe nos llevó a reconocer que somos incapaces y que sencillamente somos unos pecadores que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y al mismo tiempo de reconocer eso, admitimos que debemos cambiar esa conducta, que debemos morir, y eso nos lleva a una nueva vida. Y esa nueva vida es conforme a la voluntad de Dios. Eso es el resumen de este punto 1. El punto número 2. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? El punto A dice para ver el reino de Dios y el punto B dice para entrar en el reino de Dios. Quiero que entiendan algo y es que estas dos van de la mano. Cuando la Biblia habla de que es para ver el reino de Dios, lo que está haciendo referencia es para que nosotros podamos entender qué es lo que Dios nos está hablando en su palabra, qué es lo que Dios nos quiere mostrar, qué es lo que Dios o cuál es el propósito por el cual estamos aquí en la tierra. Entender el reino de Dios es entender su voluntad. El mundo lee la Biblia, muchas personas leen la Biblia, pero muchas personas no son entendidas. Empiezan a sacar críticas, a decir que la Biblia es imperfecta, que la palabra de Dios no es la palabra de Dios, que hay muchos errores, pero cuando vemos la palabra del Señor y lo que enseña la palabra de que es inspirada por el Espíritu Santo, nos damos cuenta de que realmente las cosas no son así. Y solamente las personas que han sido transformadas por el Espíritu Santo son aquellas que van a entender la palabra de Dios como debe ser. Por eso antes de usted leer la palabra, siempre debe pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo que lo guíe. Porque cada vez que leemos la palabra también estamos expuestos a caer en falsas doctrinas, a caer en falsas enseñanzas, a caer en falsas prácticas. Y no solamente pedirle a Dios que nos ayude en oración, sino también pedirle a hombres sabios que conocen la palabra, que nos instruyan cuando no entendamos algo. Y es importante eso, porque esto es maravilloso para nuestras vidas, es lo que dice el punto C. Pero son puntos que van de la mano. Quiero que leamos 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Mire lo que dice. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Es decir, solamente los que creen en el Señor, solamente los que son nacidos de nuevo pueden entender lo que Cristo nos quiere enseñar mediante su palabra que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Solo nosotros, los demás, el mundo, los que no creen en Dios y que a veces leen la Biblia, ven esto como una ridiculez, que luego
van a tener que regir cuentas hacia Dios por la forma en cómo denigren su palabra, pero ven eso como una ridiculez porque realmente no han sido transformados de nuevo. Y son cosas, como les dije antes, que van de la mano para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios y para entender el reino de Dios. Son cosas que van muy de la mano y son razones por las cuales necesitamos nacer de nuevo. Otro punto para ser guiados por Dios, y esto también va de la mano con los demás, quiero que vayamos a Romanos 8, Romanos 8:14. Romanos 8:14, mire lo que dice. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Es claro, creo que pues la Biblia es clara aquí. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios son hijos de Dios. Eso nos lleva a una conclusión, y es que no todos son hijos de Dios. No todos cumplen con ese requisito. La Biblia nos está diciendo, hay un requisito para que seas hijo de Dios, y es que debe ser guiado por el Espíritu Santo. Y una persona guiada por el Espíritu Santo es una persona guiada por la palabra, porque el Espíritu Santo no nos guía de forma mística. Usted está sentado y usted dice, bueno, debo tomar esta decisión, debo hacer esto, decir esto. Realmente así no trabaja el Espíritu Santo. Antes de que usted sepa qué hacer, una persona guiada por el Espíritu Santo primero recuerda lo que está en su palabra. Y la forma correcta de llegar a tomar una decisión es, el Espíritu Santo me muestra en su palabra que esto es de esta forma, por tal razón debo actuar de esta forma. Eso realmente es una persona guiada por el Espíritu Santo de Dios, una persona que ha sido guiada por la palabra. Y no sé si ya se ha dado cuenta, pero note algo, y es que una persona que ha nacido de nuevo es una persona que realmente es instruida por la palabra del Señor. Y esto quizás abra un paréntesis para poder entender algo, y es que no son nuestras experiencias las que nos guían, no son nuestras experiencias las que nos hacen hijos de Dios, es la guía del Espíritu Santo por su palabra. Y a veces podemos tener experiencias que van acorde a la Biblia, pero tenemos que tener mucho cuidado, jamás podemos tenerla al mismo nivel de la palabra del Señor. Si recordamos la historia de Pablo, Pablo tuvo una experiencia, creo que una de las experiencias más grandes, se podría decir que después de la de Esteban, es que vio a Cristo. Y, y nunca vemos a Pablo en sus cartas diciendo, bueno, así como yo tuve esta experiencia, ustedes también la tienen que decir. Simplemente él contaba su experiencia como un testimonio vivo de que Cristo se le reveló, pero realmente lo que él ponía en el centro era lo que estaba en el Evangelio, lo que decía su palabra, la doctrina que Cristo había enseñado. Entonces eso es lo que nosotros debemos hacer. Por más experiencias que nosotros tengamos, que puede que sean bíblicas y que a la luz de la Biblia sean correctas, no es eso lo que nos guía. Lo que nos guía es la palabra de Dios. Si nosotros somos guiados por medio de experiencias, por medio de cosas místicas, cosas que realmente yo siento aquello, siento esto otro, pero no vamos a la palabra, podemos o corremos el peligro de ser torcidos a una falsa doctrina. Incluso creyendo de que estamos bien, podemos ser torcidos a una falsa doctrina, a una falsa enseñanza y a una falsa manera de vivir. Y sin saberlo podemos estar descarriados. Y esto me llega a pensar la vida de Judas. En cierta ocasión Cristo manda a sus discípulos a que fueran a predicar, y los mandó de dos en dos, y luego todos ellos volvieron, y entre esos todos ellos estaba Judas, y todos ellos llegaron alegres a decirle al Señor, Señor, en tu nombre echamos afuera a los demonios. Y Cristo le dijo, más bien estén contentos si su nombre está en el libro de la vida. Y más adelante vemos al final que aunque Judas estuvo ahí predicando con ellos y los demonios se iban en el nombre de Cristo, vemos más adelante cuando está por ser Cristo entregado, la Biblia relata de que Judas nunca había creído. Es decir, 3 años con Cristo, había echado fuera demonios, era tesorero, una persona de confianza, y nunca, dice la Biblia, nunca creyó en Cristo. Entonces, eso es algo que nos debe alertar a nosotros y ayudarnos a entender que no es por lo que sintamos, porque no es así como se vive el Evangelio, es por lo que dice su palabra. Es la palabra de Dios la que nos va a instruir y la que nos va a guiar.
Por eso, hermano, yo insisto que cuando se acaben estas clases, estos 4 discipulados, usted no puede quedarse con eso. Usted tiene que seguir estudiando porque siempre hay falsas doctrinas. Si usted no se sigue instruyendo, no sigue perseverando en esto, se puede desviar. Corre ese grave peligro, amados hermanos, y no podemos descuidar esta salvación tan grande. Y los instruyo, los insto, los animo a que sigamos estudiando la palabra y ser enseñadas por ella, porque es lo más importante que hay en nuestras vidas. Entonces, vemos, como les dije antes, hay 4 puntos que van de la mano. Hay algo que quisiera mencionar, y es otra razón por la que nosotros necesitamos nacer de nuevo. No está aquí, pero quiero que vayamos a Romanos 3:23. Perdón. Sí, Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Importante eso. Importante entender que una de las razones por las cuales nosotros necesitamos nacer de nuevo es porque es la forma en como Cristo murió por nuestros pecados. Necesitamos nacer de nuevo porque Cristo murió por nuestros pecados. Y la única forma en que eso se haga efecto es que nosotros podamos nacer de nuevo. Nosotros recordamos en Juan 3:16 cuando Cristo dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y realmente la Biblia es clara. La Biblia dice que Cristo murió por todos, pero luego más adelante dice: para que todo aquel quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos está enseñando esto? Que Cristo murió por todos los hombres, pero que solamente esa muerte cumple su efecto. Esa muerte y resurrección de Cristo por nuestro pecado hace efecto en aquellos que hayan nacido de nuevo, en aquellos que sean guiados por su palabra. Entonces, Cristo murió por todos los pecadores, Cristo murió por todos nosotros, pero solamente va a hacer efecto en aquellos que hayan nacido de nuevo, en aquellos que hayan entregado su vida a Cristo, que hayan decidido vivir conforme a su palabra. En otras palabras, que se hayan arrepentido. Más adelante, no quisiera adelantarme, pero en la próxima clase vamos a ver el tema del arrepentimiento y cómo esto se mezcla o se une con esto. Y es muy importante, pero ahora mismo es importante entender que necesitamos nacer de nuevo porque Cristo murió por nuestro pecado para que se haga efecto esa muerte de Cristo en nuestras vidas. Si nosotros no nacemos de nuevo, esa muerte de Cristo no se va a hacer en nuestra vida. Por eso no todos van a ser salvos, porque no todos han nacido de nuevo y no en todos eso va a ser un efecto. El punto 3, ¿cómo nacer de nuevo? Y antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Y para eso quiero leer Efesios 2:8 para que podamos entender algo. Libro de Efesios 2:8, miren lo que dice. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de salvación. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. ¿Qué nos está diciendo Dios? Quiero que veamos esta pregunta, debemos entender o aterrizar la pregunta en qué contexto la estamos haciendo, porque si nosotros lo vemos desde un ámbito soberano de Dios, ¿cómo nacer de nuevo? Nosotros no podemos hacer nada, porque en lo que leímos en Efesios está diciendo que fue un acto de Dios, que Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. Es decir, que nosotros realmente no hicimos nada, porque ese creer realmente no está haciendo, no es un acto de obra como tal. No hemos hecho nada como tal para que Dios nos haya salvado. Más adelante dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Es decir, si lo vemos, esta pregunta la vemos desde un punto de vista soberano de Dios, esta pregunta no debería hacerse. Porque realmente, soberanamente hablando, Dios nos salvó y no por nuestro propio mérito. Nosotros no pudimos hacer nada para nacer de nuevo en ese acto soberano de Dios.
pero hay un acto de responsabilidad y es ahí donde debemos aterrizar la pregunta. ¿Cómo nacer de nuevo? Es decir, ¿qué debo hacer? Y el mismo texto de Efesios da el primer paso y dice, Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo qué? Cuando creyeron. Es decir, desde un punto de vista soberano, Dios nos salvó por mérito, no por nuestro mérito, sino porque Él quiso. En ese punto nosotros no hicimos nada, solamente aportamos nuestras vestiduras sucias, solamente aportamos nuestros pecados. Eso fue lo único que nosotros hicimos. Pero después de eso hay un acto de responsabilidad que precede y es el creer, es el recibirlo. Y ese creer, ese recibirlo, tiene mucho que ver con hacer su voluntad. Es decir, no es, quiero que entendamos que la palabra creer en la escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, es una palabra intercambiable con hacer la voluntad de Dios. No es creer de Dios sí existe, porque si nosotros lo ponemos en el contexto de ahora, perdón, en el contexto de ellos, no había ateo. La cultura judía, la cultura griega, la cultura romana de esa época, todos tenían deidades, todos eran politeístas, tenían muchos dioses. Entonces, en ese sentido, todos creían en Dios, en un Dios con D minúscula, obviamente. Pero lo que Pablo está diciendo es, cuando Pablo dice, cuando creyeron, lo que Pablo está diciendo es cuando ustedes decidieron creer en Cristo Jesús y hacer su voluntad. Entonces, ahí es que llevamos el primer punto. ¿Cómo nacer de nuevo? Cuando aceptamos a Cristo como Salvador y Señor. Quiero que entendamos algo también en este punto, y es que el aceptar a Cristo como Señor y Salvador, a veces hacemos esa oración y de pronto, bueno, la oración no es que tenga algo pecaminoso y es que sea malo, pero debemos entender el trasfondo, y cada vez que le pidamos a una persona que haga esa oración de fe, debemos entender o debemos explicarle la forma en cómo debe ser esa oración de fe, porque más allá de decir, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Más allá de decir eso, es entenderlo en el corazón. Cuando yo digo, te acepto como mi Señor y mi Salvador, lo que yo debo entender es que te recibo tu palabra, hago tu voluntad. Eso es lo que yo estoy diciendo, es, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Voy a hacerla porque creo que tú eres el Señor y Salvador. Eso es lo que estamos diciendo. A veces la gente dice, yo creo en como tu Señor y Salvador, y al día siguiente, pues, al día siguiente sigue su vida normal, sigue tomando, sigue revolcándose, deleitándose en su pecado, pero entonces nunca recibió, nunca aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador, como su Señor y su Salvador. Por más que lo haya profesado, por más que lo haya dicho, no lo hizo. ¿Por qué? Porque es un acto del corazón, es un acto que se manifiesta en nuestra forma de vivir. Es importante eso. Lo segundo es por el Espíritu y la palabra. Creo que ya lo hemos visto. Es un común denominador en esta clase. Y es que, hermano, realmente nacer de nuevo es por medio de la palabra del Señor. Realmente ser santificados es por medio de la palabra del Señor. El proceso del creyente se puede resumir en tres simples pasos. Hay una justificación, hay una regeneración y también hay una santificación. La justificación la hizo Cristo. La regeneración sucede cuando creemos, aceptamos su voluntad. Y la santificación es cuando nosotros día a día nos esmeramos por hacer su obra, por hacer su voluntad y ser cada día más y apartarnos cada día más del pecado. Es decir, la santificación es algo que nunca se acaba, la santificación es de todos los días. Y aquí nace una pregunta que se responde con el punto B. Entonces, ¿cómo yo voy a ser, cómo yo voy a ser santificado? Por medio del Espíritu y la palabra del Señor, que van de la mano. El Espíritu Santo nos guía por su palabra a hacer la obra correcta. No es por medio de la experiencia, aunque como lo dije anteriormente, la experiencia si está ligada a la voluntad del Señor, no hay ningún problema, pero siempre tengamos presente que es la palabra del Señor la que va arriba, siempre va a estar arriba, siempre es primero lo que ella dice, lo que ella diga, y por medio de esa palabra es que nosotros somos guiados a hacer la voluntad del Señor y eso nos convierte en hijos de Dios. Por tal razón hemos nacido de nuevo. Y
punto C es por fe. Recuerden que el libro de Gálatas dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Una persona no puede decir yo creo en Dios y no manifestar su fe. Santiago habla de que nuestra fe sin obra es muerta, es decir, la fe no es decir yo creo en el Señor, la fe es demostrable, o sea, la fe genuina se demuestra en las nuevas obras. Y no hablo solamente a una obra social de ayudar a las demás personas, hablo de una obra de santificación, de las virtudes del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo, de cada día somos transformados, somos más conforme a la imagen de Cristo, como Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo en el libro de Filipenses. Entonces, ese por fe no es simplemente decir yo creo en Jesús, eso no es sencillamente por fe, es decir, yo creo en Jesús y voy a hacer su voluntad. Voy a hacer su voluntad. Y las obras reflejan si realmente tenemos fe. Eh, a veces me pasaba mucho cuando hacía la pregunta a muchas personas, ¿cuántos aquí han nacido? ¿Cuántos aquí son cristianos de nacimiento? Y realmente muchas personas levantan la mano, pero realmente nadie es cristiano de nacimiento. Hemos nacido de nuevo cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Es decir, un joven que nazca en una casa donde sus padres son cristianos es sencillamente eso. Es un joven que ha nacido en una casa con principios cristianos, pero eso a él no lo hace cristiano. Lo que lo hace cristiano es vivir por fe, es decir, conforme a la voluntad del Padre. Y ya por último, los resultados de una nueva vida. Quiero terminar con esto, los resultados de una nueva vida. Y hay 4 puntos. El primer punto es una salvación y una vida nueva. Pues obviamente ese nuevo nacimiento, lo que nos garantiza ahora por medio del Espíritu Santo, no por nuestras obras, es que seremos salvos a futuro. Creo que es algo que debemos estar conscientes. Es decir, a veces nos volvemos tan materiales que nos entristecemos por cosas que no tenemos, pero tenemos algo más valioso que cualquier cosa que podamos tener, y es la salvación mediante la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo que debemos de valorar mucho y ser contentos con eso, no conformes, claro está, ser contentos, siempre perseverantes para crecer en nuestra vida secular, pero estar contentos porque somos salvos y es algo muy, pero muy importante para nosotros como creyentes. Lo segundo, hermano, es entramos en el reino de Dios como somos hechos hijos de Dios, pertenecemos a la familia y pertenecemos a la familia de Dios. Es decir, bueno, como les venía diciendo, creo que nacer de nuevo es una palabra intercambiable con ser hijos de Dios. Pues obviamente al ser hijos de Dios somos todos hermanos, por esa razón, pues usted ve, si no se ha perdido la costumbre de que cada vez que nos hablamos con un hermano diferente, como lo acabo de hacer, es por esa misma razón, porque ya la palabra nos considera una familia. Y si Dios es nuestro Padre, quiere decir que todos los que hayan nacido de nuevo, es decir, nacido de arriba, ahora son también mis hermanos. Entonces, eso también es un gran resultado en consecuencia de este nuevo nacimiento. Tercero, somos sellados por el Espíritu Santo, y esto es algo valioso porque tenemos que entender algo, y es que en el libro de Romanos, Pablo dice algo muy, pero muy interesante, y es que dice que lo malo que quería hacer, lo malo que no quería hacer, eso hago, y lo bueno lo bueno que quiero hacer, eso no hago. Isaías, y en el libro de Salmos también nos dice de que las personas siempre están inclinadas a hacer lo malo, que todos nosotros siempre estamos inclinados a hacer lo malo, que no hay nadie en quien busque a Dios, no hay nadie en quien busque a Dios, ni a uno bueno, no hay ni a uno que busque al Señor. Y eso nos debe entender de forma antropológica quiénes somos realmente nosotros. Y es que nosotros en ningún momento hemos buscado al Señor, sino que primeramente fue el Señor quien nos buscó a nosotros. Y luego mediante la obra del Espíritu Santo que nos movió a creer y a hacer su voluntad, hemos sido guiados por Él. Es decir, que cuando nosotros oramos, nosotros trabajamos con rectitud, como la cita que leímos al inicio, lo hacemos porque sencillamente ahora estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, no por nuestras obras. No nos debemos atar
si nosotros oramos, si nosotros ayunamos, si nosotros estamos metidos con el Señor más que y vemos a otro hermano que no lo está haciendo, a otros familiares que no lo están, no debemos estar de eso, porque es claro que es porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo que lo hacemos, es porque el Espíritu Santo es quien nos guía, no por nosotros. En un acto de responsabilidad moral, cada uno es responsable de su conducta y en cierta forma nosotros hemos tomado la decisión de creer en el Señor y de hacer su voluntad, pero nunca debemos dejar atrás que fue el Señor quien primeramente nos salvó. Por eso no debemos dejarnos por lo que hicimos ahora, porque ya anteriormente y en esto mismo que estamos haciendo, el Espíritu Santo nos mueve y nos guía a hacerlo. Así que eso tenerlo muy claro, y creo que eso nos debe dejar tranquilos como cristianos, no tranquilo en el sentido de no voy a ser más responsable, sino tranquilo en el sentido de que me debo de preocupar por conocer al Señor, conocer su voluntad, conocer su palabra, y al conocerla y al aplicarla el Espíritu Santo me va a guiar. A eso se refiere cuando se habla de ser sellados por el Espíritu Santo, de que ya no nos vamos a alejar, de que vamos a estar ahí caminando con el Señor. Por último, el punto D dice, nos hacemos partícipes en las bendiciones de Dios. Y quiero terminar pues leyendo Primera de Pedro 2:10. Mire lo que dice. Esto que vamos a leer es una cita que estaba en Oseas, algo que Oseas profetizó al pueblo de Israel, pero Pedro la trae una vez más al Nuevo Testamento, trayendo aplicación a nuestras vidas también. Y dice, antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios, antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia del Señor. Creo que para concluir debemos ser claros y entender de que el nuevo nacimiento es producto de primeramente el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, que ese sacrificio hace efecto cuando creemos, y ese creer nos lleva a obedecer su palabra y su voluntad, y ese hacer su voluntad y hacer su obra y ser santificados por medio de esa obra que la palabra nos manda hacer, a conocer al Señor y a ver al Señor. Como dice su palabra, sin santidad nadie va a ver al Señor. Entonces debemos entender esto, amados hermanos, y es que fue por su misericordia. Por su misericordia es que nosotros hemos nacido de nuevo. Y lo importante ahora es que nosotros perseveremos y sigamos caminando en este camino, siempre instruyéndonos en la palabra del Señor, siendo guiados por el Espíritu Santo en Él. Cuando usted deje de estudiar la palabra de Dios, eso es símbolo de que ha dejado de ser guiado por el Espíritu Santo del Señor. Y se vuelve presa fácil para las falsas doctrinas, para las herejías y para vivir una vida apartada del Señor, aún creyendo de que está cerca del Señor. Así que importante esto, amados hermanos, que lo atesoren en su corazón y que siempre lo mantenga presente. Solo por medio de la palabra del Señor hemos sido o seremos guiados a una vida de santidad. Que el Señor los bendiga.